¿Qué tal, amigos? Nuevamente nos encontramos en el programa Jungla Semántica Filmación y la idea es poder estar estudiando la palabra de Dios en breves minutos, en pocos minutos, poder ver algún verbo, alguna preposición, conjunción, algún adjetivo, algo que a veces no lo podemos ver bien en las versiones latinas, y yendo al griego, al original, pues se nos puede aclarar muchos versículos que aparentemente son oscuros, aparentemente inclusive a veces hasta contradictorios. Hoy vamos a ver justamente el pasaje de Gálatas capítulo 6, versículo 2 al 5, que en las versiones latinas aparecen específicamente dos palabras que son exactamente igual, pero en el original son dos palabras que son diferentes y tienen una connotación justamente diferente que le da la fuerza de lo que el apóstol Pablo está diciendo en la carta a los Gálatas. El pasaje que vamos a estar analizando en estos breves minutos está en Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5, y dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hago una breve pausa. Esta es la palabra que vamos a estar analizando en este programa. La palabra cargas. Vuelvo a leer el verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Y el verso 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Por supuesto, Pablo no se está equivocando, pero cuando leemos la versión 60 o muchas versiones latinas, nos llama la atención de que Pablo dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y enseguida dice, dos versículos después, que cada uno lleve su propia carga. Casi que en forma jocosa podemos decir que Pablo se ponga de acuerdo: ¿llevo la carga ajena o llevo la mía? Muy bien, ahí es donde nosotros queremos ir al original griego para poder saber que en realidad está hablando en el original, en el griego, de dos palabras que son totalmente diferentes. En el versículo 2 dice sobrellevad. Obviamente es un presente del imperativo, es una orden, y dice los unos las cargas de los otros. Y así podríamos estar cumpliendo la famosa gran ley del amor, que es la ley de Cristo. Pero la palabra carga en el versículo 2 es baré. La palabra baré, o como se pronuncia bien en el griego, que es bare, pero se va a estar transliteralizando baré, es una carga que sobreabruma la barca. Hay varias palabras en el griego para indicar cargas que son pesadas para el hombre. A veces cargas literales, la palabra sería una carga literal, estar llevando sobre sus hombros o sobre la mula o el caballo algún artefacto que tuviesen que estar llevando. Eso sería una carga literal. También se puede aplicar metafóricamente, o a veces es una carga emocional, o a veces una carga espiritual. Hay varias palabras, no vamos a estar haciendo un análisis exegético de las palabras en el griego, simplemente mirando el versículo. El 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. La palabra que se utiliza aquí es la carga que sobreabruma la barca, o sea, baré. En el español a veces se utiliza la idea de una barca quedar varada o quedar varado, que es realmente encallado en algún lugar. La palabra griega para baré, y en el contexto de Gálatas capítulo 6, era una carga emocional, una carga espiritual, no era literal. No me está pidiendo que me acerque a alguien, algún amigo, vecino, a alguien en particular, y le diga: vecino, amigo, hermano, pariente, quiero cargar 3-4 kilos de su bolso. No está hablando allí. Aquí es emocional y espiritual, que sabemos en definitiva que son las cargas más pesadas. Entonces, el mensaje es claro. El mensaje es directo, el mensaje es para cumplir la ley de Cristo, que es la ley del amor, y el mensaje es imperativo, porque es un presente del imperativo activo: sobrellevad. La idea no es que tienen que empezar a llevar, sino que el imperativo griego es: continúen haciendo este trabajo como imperativo. Es muy bueno, porque en estos días nosotros tenemos muchas personas que están siendo con cargas muy pesadas, están caminando, y me pide que yo me acerque y esté
colaborando, ayudando, de muchas maneras. Simplemente quiero mostrar que aquí la palabra cargas es un término de navegación mayormente, que era la carga que sobreabruma la barca, lo que nosotros llamaríamos sobrecarga. Entonces el barco está a punto de hundirse. El escritor sigue mencionando y cuando llega al verso 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Claro, si nosotros seguimos leyendo en la versión 60, el verso 2 y el verso 5, podemos decir, pero es la misma palabra, es el mismo sustantivo. En el español me está diciendo ahora que yo lleve mi carga. Bueno, en el griego el versículo 5 es otra palabra para carga. Ya no es como en el verso 2, baré, carga que sobreabruma la barca. En el 5 es la palabra fortión, que también es una de las palabras para carga en el griego, pero es una carga lógica, normal, adecuada. Podríamos decir, en el término de navegación, la carga justa que el barco tiene que llevar. Querido amigo, usted no va a pensar que el barco se va a hundir porque lleva la cadena, la rondana y el ancla. Está diseñado el barco para poder llevar el ancla. De hecho, lo van a hacer con el ancla porque le va a salvar la vida. Ahora, esa es la palabra griega en el verso 5, fortión. En muchas versiones trataron de ayudar un poco y pusieron que cada uno lleve su propia responsabilidad. Entonces, ya no está la palabra carga, aparece el concepto responsabilidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera el barco tenía la responsabilidad de llevar un ancla, unas cadenas y unas rondanas, porque era parte de la vida. Era parte de decir, si lo llevo puedo recuperar la vida en los momentos de peligro. Entonces son dos términos diferentes. Los dos se utilizan en la navegación. Los dos, si los buscan en el diccionario expositivo de Vine o de algún otro diccionario griego, va a estar dentro de las 10-12 palabras para carga, pero con una connotación totalmente diferente. Gálatas 6.2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esa carga que su amigo, su vecino, su hermano, su pariente está siendo abrumado y está a punto de sucumbir en el problema, en la diversidad, en la adversidad y en un montón de diversidades de pruebas o vicisitudes de su vida. Pero el verso 5 ahora cambia y me dice muy bien, que cada uno sea responsable, que cada uno lleve su propia carga, que cada uno lleve su propia mochila o su propio fortión, como dice el griego, fortión, que es el cargamento propio de la nave, hablando específicamente de la responsabilidad que tiene que llevar. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad en 6.5? 6.5, la responsabilidad mía es acercarme con mi barca a la barca que está a punto de ser abrumada. Los dos tenemos cargas, pero él tiene sobrecarga, lo mío es normal. Querido amigo, que nosotros no solo estemos aprendiendo griego o un poquito de las palabras griegas para poder entender que no hay una supuesta contradicción aquí, de que Pablo no está diciendo que cada uno lleve su propia carga y después que cada uno lleve la otra carga. No hay una contradicción ni semántica, ni gramatical, ni semiótica. Son dos términos diferentes. Baré es la carga que sobreabruma. Fortión es la carga justa, lógica y de la responsabilidad mía de mi barco. Por lo tanto, la idea no solo es saber ahora qué dice el griego, sino también poner en práctica, porque tal vez en esta misma hora, cuando usted está mirando este programa, tal vez hay muchos amigos suyos que están con sobrecarga y nosotros tenemos la responsabilidad de acercar nuestra barca para colaborar y que nuestro amigo, nuestro prójimo, no se esté hundiendo con los programas. Así que entonces muchas gracias, nos vamos a volver a reencontrar en Jungla Semántica, filmación, ya no solamente audio en radio, sino también ahora mirándonos un poquito en Jungla Semántica y viendo un poquito más el tema de qué es lo que está diciendo la Biblia. A veces las palabras caen en una gran bolsa que es una jungla semántica que no sabemos qué estamos leyendo, qué estamos diciendo. Pues la idea es aclarar, entrar en el texto griego, mirar lo que dice la palabra de Dios para poder, ser buenos conocedores, comunicadores y hacedores de la palabra de Dios. Dios les bendiga y nos encontramos en la próxima Jungla Semántica.